Ya, Rocío, puede ir presentando usted su PPT mientras te voy dando la bienvenida. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sustentación de tesis de maestría a través del aula virtual, ¿no?, de la unidad posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. El nombre de la tesis es Gestión del riesgo sísmico, prevención y capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho 2015, que ha sido elaborado por la ingeniera Rocío Palomino Infante y su asesora, la doctora Diana Vilés Meren. Los especialistas, el doctor Neil Alata Olivares, magíster Vladimir Lozano Cotero. Ingeniera Rocío Palomino, cuando esté lista, usted puede empezar. Tiene 30 minutos como máximo, por favor. ¿Me escuchó, ingeniera Rocío? Creo que no. Ingeniera Rocío, ¿se me escucha, doctor? ¿Se me escucha a mí? Sí, el problema creo que es con la Había tesis. problemas con el audio, disculpe. Ya. Sí puedo dar inicio a la exposición. Sí, correcto, puede iniciar. Listo, Me queda 25 minutos. gracias. Buenas tardes. Con la venia de los docentes presentes, voy a dar inicio a la exposición de la tesis de maestría, Gestión del riesgo sísmico, prevención y capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho. El objetivo de la presente investigación es gestionar el riesgo sísmico, proponer y validar una metodología de investigación para los adultos mayores en el Centro Histórico de Ayacucho. El método de investigación es explicativo con nivel preexperimental y diseño longitudinal, con una muestra inicial de 197 adultos mayores en sus domicilios y una muestra final, la cual se va a aplicar de 20 adultos mayores en sus domicilios. La introducción, ¿no? La investigación titulada Gestión del riesgo sísmico, prevención y capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho 2015 responde a la necesidad de gestionar el riesgo sísmico contextualizado para los adultos mayores frente a fenómenos naturales a consecuencia de sismos en el Centro Histórico de Ayacucho. En el capítulo 1 se toman los aspectos relacionados a las bases no relacionadas al tema. Nos dan las directrices para desarrollar la presente tesis. En el capítulo 2 se desarrolla la metodología tomando como base un procedimiento de manera general y en el capítulo 3 se refiere a la aplicación del método al caso de estudio. El problema principal fue formalizado en los siguientes términos. El sistema de prevención integral geriátrico mejora la capacidad de respuesta y por ende la gestión del riesgo sísmico mejora frente a fenómenos naturales en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho, 2015. Los específicos, ¿cuál es el nivel de gestión de riesgo sísmico frente a fenómenos naturales antes del sistema de prevención integral geriátrico y posterior a este? ¿Cuál es la capacidad de prevención frente a fenómenos naturales antes del sistema de prevención integral geriátrico y posterior a este en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho? ¿Cuál es la capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales antes del sistema de prevención integral geriátrico y posterior a este en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho? En tanto que el objetivo general es determinar si el diseño del sistema de prevención integral geriátrico mejora la capacidad de respuesta y por ende la gestión del riesgo sísmico mejora frente a fenómenos naturales en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho 2015.
Los objetivos específicos: diseñar una estrategia de gestión del riesgo sísmico para los adultos mayores frente a fenómenos naturales a consecuencia de sismos en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho, evaluar el nivel de gestión del riesgo sísmico, la capacidad de prevención y capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales antes del sistema de prevención geriátrico y evaluar el nivel de gestión del riesgo sísmico, la capacidad de prevención y capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales después del sistema de prevención geriátrico. En base a ello, para el cumplimiento de los objetivos, se ha desarrollado en el capítulo 1 el estado del arte a nivel internacional, nacional y local. Tenemos el análisis de riesgo de desastres y vulnerabilidades en la República Dominicana. Es un estudio que evidencia que no existe metodología en cuanto a capacidades y vulnerabilidad. El marco de acción de Yogo para el 2005-2015, cuyo reto es disminuir el riesgo de desastres e implementar esto en los programas y políticas. Toma en cuenta la preparación, respuesta y rehabilitación. Y en la acción 5, fortalece la preparación para la respuesta. Considera al adulto mayor como una población vulnerable. La guía para incluir a personas mayores en programas de gestión de riesgo reconoce a los adultos mayores también como una población vulnerable y son un grupo que pueden identificarse dentro de la comunidad y tomar una autoayuda a ellos mismos. What Happened to Elderly People in the Great Hanshin Earthquake es un trabajo de investigación realizado después del terremoto de Kobe en Japón en 1995, donde se evidencia que muchos adultos mayores fallecieron, ¿no? Mayores de 60 años, un grupo de adultos mayores de 83 años fueron encontrados fallecidos en las casas temporales y se evidenció los suicidios de adultos mayores a ritmos alarmantes, ¿no? Una vez por mes. A nivel nacional tenemos el análisis de la implementación de la gestión de riesgo de desastres en el Perú, donde los factores de vulnerabilidad y el poco manejo ante emergencias hace que el Perú sea un país evidentemente vulnerable. Estamos preparados, pero falta un estudio con adultos mayores sobre prevención de desastres en el San Agustín Chincha. Después del terremoto del 2007, donde los adultos mayores actualmente aún no podrían desenvolverse como debe ser ante un sismo, ¿no? Pautas y recomendaciones para incluir a personas adultas mayores en programas de gestión de riesgo. Es una guía, orientación para incorporar a los adultos mayores en gestión de riesgos. A nivel local, tenemos el conocimiento de medidas preventivas en sismos por estudiantes del Colegio Mariscal Cáceres, donde se evidencia que el tema de prevención está a un nivel de inicio de aprendizaje, ¿no? de prevención, no está arraigado en ellos. La preparación y capacidad de respuesta en simulacros de precaución por sismos en enfermeras asistenciales en el Hospital Regional de Ayacucho también determina la importancia de la preparación para la respuesta. Son temas relacionados al adulto mayor en situación de riesgo a nivel general, ¿no? Más no específico. En el capítulo 1 tenemos el marco normativo nacional y marco normativo local a través del Decreto Supremo número 10/2000, lineamientos de política para las personas adultas mayores. En 2006 también se promulga la ley 28803, ley de las personas adultas mayores. El MINDES presenta el Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores, el 2006-2010, donde no consideran al adulto mayor en situación de riesgo, ¿no? Ante fenómenos naturales. El 30 de junio de 2016 se promulga la ley número 30490, ley de la persona adulta mayor, donde se incorpora al adulto mayor como una persona vulnerable. La ley número 29664 crea el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, define sus componentes, prospectiva, correctiva y reactiva, y define los procesos: estimación de riesgo, prevención de riesgo, reducción de riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Y en el marco normativo legal, a través de la ordenanza 17/2006, la Municipalidad Provincial de Huamanga incorpora el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor. Es un espacio de sociabilización
o pensión 65, pero no incorpora al adulto o hacen prácticas, ¿no?, en cuanto a emergencias ante fenómenos naturales. El Centro de Prevención, Control de Emergencia de Desastres se encuentra ubicado en el ex Hospital Regional de Ayacucho, pero se observa inoperativo, ¿no? Tenemos algunos conceptos relacionados a la tesis, donde la gestión de riesgos sísmicos, según Fernández, debe ser concebida como un proceso social complejo en donde participan todos los actores comunitarios e institucionales que conforman la sociedad, los cuales deben identificar, plantear y desarrollar las políticas, estrategias, programas y proyectos y acciones claves para evitar, disminuir o reducir futuros riesgos, ¿no? La gestión de riesgos sísmicos se convierte entonces en una herramienta eficaz para la planeación del desarrollo seguro de un asentamiento humano. Prevención, todas las acciones necesarias antes de que se materialice el riesgo, ¿no? Según el INDECI, en el texto Aprendiendo a Vivir, resalta que actualmente se reconoce que la prevención y la atención de los desastres es una responsabilidad que le compete a todas las personas e instituciones de la sociedad. Es la comunidad organizada el recurso más idóneo para hacer frente a los momentos más difíciles de cualquier emergencia o desastre. Por ello, es necesario un cambio de actitud generalizado en la población para lograr las condiciones favorables que permitan este aspecto. La capacidad de respuesta, capacidad, combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad para afrontar el riesgo, la respuesta, provisión de ayuda o intervención durante o inmediatamente después de un desastre, tendiente a preservar y cubrir las necesidades básicas de subsistencia, desastre, interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas y importantes pérdidas materiales económicas. Sismos, liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes volúmenes de rocas en el interior de la Tierra. Tenemos los centros históricos y los terremotos como antecedentes ocurridos en México y en Italia, que tienen, ¿no?, de ambientes patrimoniales similares por la antigüedad. Son patrimonios históricos donde se ha evidenciado la pérdida de valioso patrimonio y la pérdida de vidas. El Centro Histórico de Ayacucho ha sido determinado por el Ministerio de Cultura. Este es el centro histórico. Podemos observar en el plano de amplificación sísmica, que es una amplificación sísmica media, la amarilla y verde, con una posibilidad, y baja la de color verde, con una posibilidad de un sismo entre 6 a 7 grados, ¿no?, en la escala de Mercalli. El adulto mayor, la definición del envejecimiento desde el enfoque de la etapa vital es la transformación del organismo humano tras la edad de la madurez física, que se acompaña de una permanente transformación del aspecto, la conducta, la experiencia y los roles sociales. Esto se justifica en las teorías, ¿no?, como la teoría de la actividad, donde va perdiendo los roles sociales, la teoría de la continuidad, referido a los hábitos, compromisos, preferencias y disposiciones que nunca el ser humano las pierde, pero debido al deterioro de la salud ya se ve condicionado a perderlo. La teoría de la modernización, en el sentido de que en las sociedades tradicionales gozaban de una posición, ¿no?, por su experiencia y sabiduría, y actualmente en las ciudades industrializadas eso se va perdiendo. Aprovechar las potencialidades que nos ofrecen los adultos mayores a través de la presente tesis. El adulto mayor puede desarrollar un rol social, sentirse activo y mantenerse en actividad. Reconocemos que el estar inmerso en estas actividades de prevención no lo es todo, pero si la sociedad, a través de las entidades gubernamentales, se enfocan en los adultos mayores desde diferentes puntos de vista, lograríamos adultos mayores revalorados humanamente. Bajo estas consideraciones se ha planteado la propuesta metodológica, tomando en cuenta el proceso general de las pautas y recomendaciones para incorporar adultos mayores en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Esta es una metodología general. Tenemos la preparación, identificar las situaciones de riesgo en el entorno del adulto mayor, identificar los recursos humanos, elaborar una base de datos, identificar a los adultos mayores, organizarlos, determinar sus capacidades, verificar el acceso a los centros de salud, organizar la distribución de alimentos, la preparación de refugios, la conformación de brigadas. En cuanto a la respuesta, ubicarlos, ¿no?, en los refugios, ver sobre la vestimenta, la alimentación,
y todos los servicios brindados. La rehabilitación, aplicar la ficha EDAN, atender las secuelas del evento vivido, coordinar con las organizaciones de la comunidad, brindar asesoría sociolegal a las personas, realizar el seguimiento adecuado, verificar el padrón de damnificados. Este es un procedimiento general. De esto, en base al cumplimiento de nuestros objetivos, se ha hecho un planteamiento específico para los adultos mayores del Centro Histórico de Ayacucho a través del Sistema de Prevención Integral Geriátrico. Las etapas del método son: 1. Determinar la zona del Centro Histórico de Ayacucho que se evaluará. 2. Medir la gestión de riesgo sísmico en los adultos mayores del Centro Histórico de Ayacucho. 3. Caracterización arquitectónica del estado actual de las viviendas de los adultos mayores del Centro Histórico de Ayacucho. 4. Evaluar el riesgo, peligro y vulnerabilidad. 5. Localizar los centros de salud y lugares de evacuación de los adultos mayores. 6. Elaboración de la base de datos de adultos mayores según capacidades. 7. Formación y capacitación de las brigadas blancas. 8. Alfabetización de los adultos mayores para gestionar el riesgo. Y 9. Evaluar la gestión del riesgo sísmico de los adultos mayores del Centro Histórico de Ayacucho después de aplicar el sistema de gestión geriátrico. Estas son las etapas del método para el cumplimiento de nuestros objetivos y de la hipótesis. Tenemos la aplicación del método al caso de estudio en el capítulo 3, que es la implementación del sistema de prevención integral geriátrico. 1. Determinar la zona del Centro Histórico de Ayacucho que se evaluará. Ese es el perímetro donde se trabaja, donde no se considera el centro histórico. 2. Medir la gestión de riesgo sísmico de los adultos mayores del Centro Histórico de Ayacucho, considerando que en el Centro Histórico viven 1.140 adultos mayores. Para ello se ha empleado el cuestionario sobre gestión de riesgo sísmico y prevención frente a fenómenos naturales, a criterio de experto, donde tenemos los datos generales, edad, sexo, ubicación, idioma, datos sobre gestión de riesgo sísmico, antecedentes del sismo, para ver, por ejemplo, si cuenta con la mochila de emergencia, sufre de alguna enfermedad, de cuántos miembros está compuesta su familia, ha participado de algún simulacro, si conoce los números de emergencia durante el sismo, para conocer el grado de conocimiento del adulto mayor respecto a identificar zonas seguras y de mayor riesgo en sus viviendas, y después del sismo para conocer dónde debe dirigirse y qué cuidados debe de tomar. En datos de prevención, para conocer el sentido de prevención del adulto mayor en caso de sismos, y tenemos finalmente el guión de observación sobre gestión de riesgo sísmico y capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales. Esta etapa permite conocer la capacidad de respuesta del adulto mayor en caso de un sismo. Para ello se solicitó a los adultos mayores encuestados simular un evento de sismo. En muchos casos ha sido difícil convencerlos, pero se logró, ¿no?, el apoyo de ellos. Y a nivel de observación se ha visto, ¿no?, la actitud que toma el adulto mayor durante el simulacro, la identificación de zonas seguras, las rutas de evacuación, el desplazamiento, el tiempo y después del simulacro, ¿no? Los datos recabados permiten obtener la situación de cómo encontramos al adulto mayor antes de aplicar el sistema de prevención integral geriátrico. Nos dan estos datos interesantes, que en el 65% de adultos mayores existe una baja gestión de riesgo sísmico, con una regular capacidad 80% de prevención y una regular capacidad de respuesta 50%. Este es antes de aplicar el sistema de prevención integral geriátrico. Continuando con los pasos, tenemos la caracterización arquitectónica del estado actual de las viviendas del Centro Histórico de Ayacucho. Consideramos importante que el estado de conservación de las viviendas, ¿no?, conocer esos datos. Por ejemplo, acá tenemos el estado de conservación bueno, las de color verde, y regular las de color amarillo, ¿no? El tipo de material de construcción son predominantemente de adobe y de ladrillo.
Las construcciones de adobe son vulnerables, las construcciones de adobe son altamente vulnerables en caso de sismos. La antigüedad de las edificaciones también es importante, son edificaciones que datan del año 1900 y las edificaciones que están cerca al parque casi del año, ¿no? 1600, 1500. Se ha hecho un estudio a 20 edificaciones, las características de viviendas del centro histórico de Ayacucho. Es una ficha de encuesta a nivel de observación para ver dónde se desenvuelve el adulto mayor y a qué peligros puede estar expuesto, ¿no? Solo a nivel de observación, porque requeriría un estudio más profundo quizá, ¿no? Pero para el desarrollo de la tesis lo consideramos importante. Nos permite conocer la tipología de la edificación, los materiales de edificación, características generales de ítems constructivos, deficiencias constructivas en la vivienda, por ejemplo, en qué condiciones está el alero, muros inclinados, los amarres que existen, el apoyo de anclajes, los entrepisos, los vanos, etc. Esta encuesta nos permite identificar o determinar que existen las siguientes tipologías. Edificaciones de adobe de un piso con patios, generalmente encontramos la característica, ¿no?, colonial, acá es con patio interior, que puede servir como una zona segura. Por ejemplo, esta es la habitación y puede dirigirse a la zona segura y de ahí al exterior. Son edificaciones de un piso con patio, evacuación corta. Esta una edificación de un piso con 2 patios, evacuación larga. Edificaciones de 2 pisos de adobe con patio, evacuación corta. Y edificaciones de 2 pisos de adobe con evacuación larga. Y edificaciones que no cuentan con patio. Más que nada para que el adulto mayor pueda desenvolverse y ver a qué peligros puede exponerse, ¿no?, al momento de realizar la evacuación. Tenemos zonas seguras en patios buenos en 15%, regular 20%, los patios colindantes de edificaciones de 2 pisos, bueno, 10%, regular 30%, las rutas de evacuación regular 30%, bueno, 5% y malos 25%. Esta es la aplicación que finalmente se va a dar a la metodología, ¿no? También en el paso 4 tenemos evaluar el riesgo, peligro y vulnerabilidad de las edificaciones ocupadas por adultos mayores en el centro histórico de Ayacucho, que el resultado es más que nada para orientar las prioridades de rescate. Tenemos vulnerabilidad muy alta, edificaciones con vulnerabilidad muy alta, vulnerabilidad alta, vulnerabilidad media y vulnerabilidad baja. También se le ha elaborado el plano de riesgo y peligro, ¿no? 5. Localizar los centros de salud y lugares de evacuación. El adulto mayor debe saber que al momento de darse un sismo debe de dirigirse al ex hospital regional de Ayacucho o a la clínica en Nazareno por las rutas de evacuación, ¿no? Se ha hecho un levantamiento del ancho de las vías y se ha considerado las rutas de evacuación principales y secundarias. Las vías del centro histórico de Ayacucho son muy reducidas, sin embargo, sí, algunas pueden funcionar, ¿no? Y del mismo modo, para que ellos puedan orientarse a los refugios intermedios que se plantean como primera instancia para que el adulto pueda dirigirse. Tenemos los refugios intermedios dentro del centro histórico, ubicadas entre 400 y 600 metros, muy cercanas, para que el adulto mayor reciba la primera ayuda, ¿no? Agua y la primera alimentación. De ahí él debe saber que debe de dirigirse o será llevado a los refugios interfinales, al Coliseo de Cumaná y al Estadio Leoncio Prado, donde ya estarán incorporados los kits de emergencia que deben ser validados cada 6 meses, ¿no? Por la municipalidad. La elaboración de base de datos de adultos mayores según capacidades también está orientado a las prioridades de rescate. Tenemos adultos mayores que viven solas en las edificaciones, adultos mayores que además de vivir solos necesitan ayuda, adultos mayores carentes de movilidad y adultos mayores dependientes.
7, formación, implementación y capacitación de las brigadas blancas. Está conformada por 5 adultos mayores con condiciones de movilidad. Ellos serán capacitados 4 veces al año y ellos a la vez capacitarán a los adultos mayores en sus domicilios, en los temas referentes a zonas seguras, zonas vulnerables, identificación de refugios, ubicación, ¿no? De los patios, en este caso, las primeras acciones en caso de sismos. Para ello, se plantea que el adulto mayor no puede movilizar mayor peso, sino no va a poder llevar una mochila de emergencia que pesa más de 5 kilos, pero sí puede movilizar un canguro, ¿no? Se ha planteado, por eso en la etapa 8 de la alfabetización y condiciones de evacuación de los adultos mayores para gestionar el riesgo. Los adultos mayores serán capacitados bajo, ¿no?, la secuencia de acciones que él debe de tomar el bolso canguro con los elementos necesarios, linterna, medicación, celular, dinero, números telefónicos, y deberá dirigirse al patio seguro si es que lo tiene, y si no al exterior. Debe saber a qué lugares de refugios intermedios ir y después conocer que será llevado a los refugios finales. Una vez que se dé el sismo, el adulto mayor no debe sentirse en abandono, ¿no? Mucho menos asustado. En quechua es alpa cuyum, ¿no? El sismo se está presentando también en quechua para mayor entendimiento de los adultos mayores. También para la capacitación, ellos deben de capacitarlos para reconocer el espacio que ellos disponen, ¿no?, en sus edificaciones. También pueden identificar los triángulos de vida si no logran evacuar, y el envío de los mensajes de emergencia, ¿no? Lo mismo también se presenta en el idioma quechua para mejor entendimiento del adulto mayor. Una vez que el adulto mayor ha sido capacitado en estos temas, se ha gestionado, ¿no?, se ha hecho esa gestión, pasamos a la siguiente etapa, que es evaluar la gestión de riesgo sísmico de los adultos mayores. Allá aplicando el sistema de prevención integral geriátrico, se les ha solicitado que un simulacro para que los adultos mayores puedan aplicar el sistema de prevención integral geriátrico, y vemos los resultados, ¿no? Baja 20%, media 50%, alta 30%, la capacidad de prevención escasa 15%, regular 50%, buena 35%, la capacidad de respuesta baja 15%, media 50% y alta 35%. Se ve una diferencia, ¿no?, una mejora después de aplicar el sistema de prevención integral geriátrico, y esto se ven los resultados, ¿no? Que es un antes y un después. Baja, antes era 65%, después 20%, media 30% antes y después 50%, alta 5% antes y 30% después. En la capacidad de prevención, escasa 20%, antes, ¿no? Y después 15%, regular, antes 80%, después 50%, buena, después 35%, y en cuanto a la capacidad de prevención, baja era antes 25%, después 15%, media se mantiene en 50%, y la alta antes era 25% y después 35%. Se prueba la hipótesis del sistema de prevención integral geriátrico, sí mejora la capacidad de respuesta y por ende la gestión de riesgo sísmico frente a fenómenos naturales, mejora en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho 2015. Conclusiones. En conclusión, se evidencia la escasa metodología existente aplicada en adultos mayores en caso de sismos. Existe bibliografía con recomendaciones generales no específicas al actuar del adulto mayor, por lo que la metodología propuesta puede aplicarse en zonas urbanas similares al contexto del centro histórico enfocado a este grupo vulnerable. La gestión de riesgo sísmico desde los gobiernos locales es escasa en la población en general y nula si nos enfocamos en la población adulta mayor, pese a la existencia de un número de amenazas a este grupo, ¿no?, social. La prevención instaurada como una forma de vida en los adultos mayores puede salvaguardar su integridad. La capacidad de respuesta que demuestra el adulto mayor frente a un sismo es la clave para asegurar su sobrevivencia. Las recomendaciones. Para una buena gestión de riesgo sísmico es necesario un trabajo en conjunto de las diferentes entidades involucrando al adulto mayor en las actividades de gestión de desastres que permita fortalecer, enriquecer y valorar a este grupo tan importante. Al Ministerio de Cultura de la región Ayacucho, ¿no?, sería bueno que flexibilice sus normas, aceptando obras nuevas, la restauración,
ampliando las vías que son muy angostas. El Instituto Nacional de Defensa Civil, el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huamanga incorporar al adulto mayor en la gestión de riesgo de desastres, a las familias cuidar de sus adultos mayores, a los maestristas en gestión de riesgo de desastres, abundar en trabajos de investigación de gestión de desastres, considerando al adulto mayor como actor y no formando parte de otros grupos vulnerables. Aplicar el sistema de prevención integral geriátrico como metodología en áreas similares al contexto del Centro Histórico de Ayacucho. Gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera Rocío. Vamos a continuar con las preguntas. Iniciamos con los especialistas. El ingeniero, magíster Vladimir Lozano, podría realizar sus preguntas a la sustentante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, arquitecta. Muy Buenas tardes con todas y con todos. Tengo 3 preguntas, ¿no? Las voy a decir en orden para que me puedan contestar. Primero, con respecto al marco normativo, ¿no? Usted detalló varios aspectos del marco normativo y mencionó a una ordenanza de la municipalidad, ¿no? Una ordenanza de la municipalidad de Ayacucho, entiendo. Entonces, ¿de qué manera, dentro de este marco normativo que ya existe, que usted describió, se podría incorporar el tema de los adultos mayores, ¿no? ¿Hay forma, usted considera, que podría, dentro del mismo marco normativo de gestión de riesgo de desastres, tener un anexo, un artículo específico sobre este tema, ¿no? Ese era, porque entiendo que hay un marco normativo local que es importante, porque tiene una ordenanza, tiene rango de ley, pero en la localidad, no necesariamente en nosotros, ¿no? Si queremos replicar lo que usted está proponiendo. Esa es la primera pregunta. La otra pregunta nos mostró muchos temas de la vivienda, el tipo de material, la antigüedad, que son datos interesantes. Pero, por ejemplo, yo visité a un familiar, una abuelita, a su casa, una casa muy similar a la que usted muestra, y la vivienda no está adecuada para los adultos mayores. O sea, más allá del riesgo de desastres, la vivienda como tal no tenía rampas, no tenía barandas, no tenía el baño que tenía, no estaba adecuado. Y más aún, ¿qué pasaría si ocurre un desastre, no? Entonces, ¿usted ha propuesto algo para adecuar las viviendas? Porque habla de rutas de evacuación, bueno, regular, ok, pero yo veo es roca, hay piedras, hay tierra, las puertas son de fierro, no tienen eso. ¿Ha pensado en proponer algún proyecto de inversión, de adecuación de esas viviendas vulnerables que usted ya tiene identificado, ¿no? Si está por ahí alguna propuesta. ¿Ok? Y finalmente, de todo el plan que usted está presentando, dígame usted, ¿cuál es la principal diferenciación a los planes de personas normales? O sea, ¿cuáles serían 2 o 3 puntos muy diferentes que usted esté planteando a un plan de respuesta normal, que estaría enfocado exclusivamente al adulto mayor? Esas serían mis preguntas por ahora. Ingeniero Lozano, gracias por sus preguntas, ¿no? Y por su atención. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿cómo incorporar a los adultos mayores, ¿no? A nivel normativo, es efectivamente a nivel de la ordenanza municipal funciona, ¿no? El Centro del Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de Huamanga, ¿no? A mí me parece que, bueno, el PLANAGER, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, es el documento de planificación a nivel nacional. Entonces, por ese medio, el SINAGER, digamos, por medio del PLANAGER, hace, ¿no?, los procedimientos de incorporación de la gestión de riesgo de desastres. Entonces, pienso que por ese medio se podría implementar, ¿no? El sistema de prevención integral geriátrico. Ahora, respecto a la pregunta 2, sí, efectivamente, se ha hecho el estudio más que nada a nivel, para saber el conocimiento a nivel de prevención que tienen los adultos mayores,
Eh, Efectivamente, todas las edificaciones al 100% no cuentan con otros servicios, ¿no? De ayuda, de movilización a los adultos mayores. Claro, sí se recomienda que la evacuación, ¿no? Sea, por lo menos las rutas de evacuación sean despejadas, porque eso es lo que se va a lograr con la alfabetización, ¿no? Con la gestión de riesgo que se quiere hacer. Va a saber a dónde dirigirse, pero este punto sería muy bueno, ¿no? Incorporarlo. Quizá esto requiera de otro estudio, ¿no? Paralelo. Sí. Respecto a la pregunta 3, bueno, 3 puntos, ¿no? Bueno, estamos considerando la condición de salud del adulto mayor, que en la mayoría de los casos tienen enfermedades crónicas y requieren, ¿no? De ciertos medicamentos para ellos, ¿no? Y eso también se dispone en los kits, ¿no? De emergencia que se les va a brindar en los refugios, ¿no? En el refugio final. También, digamos, en el proyecto se plantean los refugios intermedios, que están muy cercanos y ubicables para ellos, ¿no? Para que se puedan movilizar. Otro punto podría ser el empleo del bolso canguro, ya no en la mochila de emergencia que ellos tienen que movilizar, sino a través del bolso canguro, ellos llevar los elementos necesarios, ¿no? Y en todo momento ellos sentirse seguros hasta llegar a los refugios finales porque están preparados, se les está preparando para ello, ¿no? Esa sería la respuesta, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. La doctora Diana Avilés. Doctora, le escuchamos. Yo soy la tutora. No sé si como tutora puedo hacer preguntas. Sí, sí puedo realizar preguntas. Ah, perfecto. Sé que en la investigación que Rocío hace, ella no solamente ha actuado como maestrista de esta especialidad, sino también en su posición profesional de arquitecto y ha acudido a los especialistas en salud. Mi pregunta es referido a esta relación entre el objeto arquitectónico del centro histórico, el adulto mayor y la capacidad de respuesta que pueden tener los adultos mayores frente a sus condiciones preexistentes, es decir, frente a las enfermedades preexistentes. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Arquitecta Rocío, ¿cuál es la opinión desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de los médicos, acerca de la posibilidad de efectividad que tiene tu propuesta? Ya, gracias, doctora, por la pregunta. Bueno, en cuanto, claro, en el centro histórico, por ejemplo, en la tesis hemos hecho un trabajo, ¿no? de investigación. Vemos que muchos adultos mayores sufren de diferentes enfermedades crónicas ya preexistentes. Y preexistentes, y es importante, ¿no? que el adulto mayor, al momento de realizarse ¿no? un evento de fenómeno natural, se sienta preparado ya viendo a futuro, ¿no? La prevención, qué elementos, qué medicamentos va a tener a la mano, y por cuánto tiempo, porque generalmente tienen para 2 días, ¿no? Pero eso se les agota. Entonces, con los kits de emergencia, esto se puede ampliar quizá a más días, ¿no? Y bueno, esa sería básicamente la pregunta, y la respuesta quizá...
Eh, A ver, donde quería hacer el énfasis es en el adulto mayor está acostumbrado a llevar una medicación, pero como dices, la medicación en función de el dinero que tiene con la posibilidad que tiene de adquirirlo. Y ahí es donde quiero considerar al Ministerio de Salud Pública y al MINDES, teniendo en cuenta que esta es una población vulnerable y en muchas ocasiones económicamente está en una situación nuevamente de vulnerabilidad, cómo poder asegurar desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública y desde el punto de vista de los médicos un kit de emergencia, justamente que lo mantenga en su canguro de emergencia, ¿no? Para asegurar, porque cada uno tiene una medicación diferente, hay cosas que son generales, pero específicamente tendríamos desde esta filosofía de protección, asegurar que él lo pueda tener, ¿no? Entonces quizás por ahí habría que buscar algún mecanismo a nivel del MINDES, con financiamiento del MINDES o del Ministerio de Salud Pública a través de los seguros solidarios, algo así, ¿no? Sí, y también, bueno, se plantea que en los kits de emergencia en los refugios finales se consideren esos kits, ¿no? Y sean validados, o sea, revisados cada 6 meses. Entonces, si vence el medicamento, también se tiene que ir sustituyendo, ¿no? Cambiando, al igual que los alimentos, ¿no? Sí, se ha considerado ese punto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pasamos a habilidad. Anderson, podemos ingresar ahí al grupo que está apareciendo en su pantalla, por favor. Doctora Diana. Ingeniera, por favor, ¿puede presentar la primera página de su PPT, por favor? Listo.
No se escucha. Ya, ahora sí, ahora sí. Estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias. Sí, gracias. Ya, listo, gracias. Vamos a proceder a leer el acta de sustentación. El documento indica acta de sustentación de tesis para obtener el grado académico de maestro en gestión de desastres para el desarrollo sostenible. En la Universidad Nacional de Ingeniería de la ciudad de Lima, siendo las 14 horas del día viernes 19 de noviembre del año 2021, se reunieron en la sala de sustentación virtual de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, bajo la presidencia del Magíster en Ciencias, ingeniero José Wilfredo Gutiérrez Casares, decano de la facultad, con la asistencia de la doctora Heidi Marcela Jiménez Yavar, directora de la unidad de posgrado, el doctor Neil Sandro Alata Olivares, el magíster Vladimir Alcides Lozano Cotera, como especialistas, de la doctora Diana Avilés Meren, como asesora de la tesis, para proceder a la sustentación virtual para obtener el grado académico de maestro en gestión de desastres para el desarrollo sostenible, de la arquitecta Rocío Palomino Infante, quien presentó el estudio siguiente: gestión del riesgo sísmico, prevención y capacidad de respuesta frente a fenómenos naturales en la población adulta mayor del Centro Histórico de Ayacucho, 2015. Los señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y absueltas las preguntas, lo declaran con el calificativo de aprobado con distinción. Firman el acta el doctor Neil Sandro Alata Olivares, especialista, el magíster Vladimir Alcides Lozano Cotera, especialista, la doctora Diana Avilés Meren, asesora, la doctora Heidi Marcela Jiménez Yavar, directora de la unidad posgrado, FIC-UNI, el magíster en ciencias, José Wilfredo Gutiérrez Lazares, decano FIC-UNI. Bueno, hemos terminado con la lectura del acta de sustentación. Ahora, magíster, arquitecta Rocío Palomino Infante, recibe las felicitaciones correspondientes por parte de la Facultad de Ingeniería Civil, la unidad posgrado. Muchas gracias, muy emocionada, y le dedico esto a mi padre, Alberto Palomino, que me dejó. Gracias. Estoy emocionada, disculpe. Gracias, doctora, gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias. Si tienen algunas preguntas, perdón, algunas palabras, tal vez la asesora, el ingeniero Vladimir. Yo me quiero unirme a la alegría de la defensa del trabajo de Rocío. Creo que Rocío ha ido sin prisa pero sin pausa durante mucho tiempo madurando este trabajo. Creo que ha trabajado como hormiguita, de a poquitos, pero sin cansarse. Y creo que la importancia, no solamente todo digamos, la seriedad con la que ha hecho el trabajo, sino también la importancia que tiene para una ciudad como Ayacucho y para otras ciudades del país. Creo que bueno, también Rocío debiera entonces participar en eventos para poder, digamos, hacer extensivo el conocimiento que ella ha adquirido y que propone a la sociedad para que se pueda extender a otras ciudades. Así que creo que además de mis felicitaciones, de ahora en adelante, Rocío, hay una tarea muy larga por hacer. Felicitaciones a toda la familia porque sé que todos han estado allí poniendo su granito de arena. Felicitaciones, Rocío. Gracias, doctora Diana. Muy agradecida con usted por su paciencia y su gran conocimiento. Gracias. Muchas gracias a todos.
vamos a continuar. Bueno, nos vamos a proceder a retirarnos porque tenemos otra presentación programada. Si no, estaríamos continuando un poquito más. Nuevamente, felicitaciones, arquitecta, bueno, arquitecta Rocío Palomino Infante. Muchas gracias con todo. Gracias, ingeniero Vladimir Lozano. Gracias, arquitecta. Gracias, Muchas doctora felicitaciones. Diana. Muchas gracias, Felici- doctora Diana. Felicitaciones a tu mami, Rocío. Gracias.